Saludos amigas, amigos y bienvenidos a una edición más de Cátedra Extendida. Yo soy el doctor José Efraín Hernández en compañía del doctor Néstor Duprey. Néstor, Saludos. ya la Navidad está como tu libro. Sí, mira. A la vuelta de la esquina. Mira, para que no se queden, mira, tenemos el lechón. No le pongan nombre, por favor. El lechón. Tenemos el... No, estate quieto. No, el jibarito, digo yo. El jibarito, vamos a llamarlo así genérico. Entonces, mira, ya se sienten los efectos, mira. De pincho a sandwichito de mezcla. Ah, ya. Sí. Y papel de foam. Y papel de foam tampoco es, mira, plato tampoco es la vajilla. No, ya se siente el efecto. Están buenísimos. Así es, así. Sí, Lijareli se votó. Y Bárbara. Oye, Bárbara Figueroa fue la que nos hizo la promesa. Oye, sí. Lijareli Maldonado puso la mano de obra. Y el pan de Moncho Pan. Vamos a darle el anuncio para que... Claro. Así que están buenísimos. Nada, ya se siente el ambiente navideño en todo lugar menos en la política. No, oye, pero Néstor, tú sabes que nosotros habíamos conversado de que esta semana estarían, pues, no es año electoral. Y va a estar suave. No es año preelectoral. No. Bueno, depende a quién le pregunte. Pero aquí parece que la campaña nunca finalizó. Esto no se detiene. Y en los últimos días que uno pensaría que estamos ya cercanos a las Navidades, los políticos pues se iban a tomar un break. No iban a estar... Eso no ha pasado. La discusión y pública, parece que no va a pasar. Pero tanto en el bando rojo como en el bando azul parece que no tienen... ¿Por cuál de las no han folliscas? vislumbrado tomar vacaciones. ¿Por cuál de las folliscas quieres empezar? Ah, bueno, por la más taquillera, la de La Palma. La de La Palma, que esa es intermitente. Esa es la más sabrosa. Esa es la más sabrosa. Oye, hoy el senador por el distrito de San Juan, Juan Oscar Morales, que viene haciendo... Y añádele por ahí preaspirante. ¿A qué? A la alcaldía. Ah, si Miguel Romero se muda. Ah, pues mira para allá. Eso en la campaña activa. Él está en la pasiva también. La campaña pasiva. Pues Juan Oscar Morales estuvo en el programa del Guitarreño y allí denunció. Que tú sabes que eso es... Bueno, eso es el cafetín. Como... eso es lo que Ignacio llama política de cafetín. De cafetín, exacto. Pues allí Juan Oscar Morales anunció que básicamente a él le habían eliminado 2 destaques que tenía en su oficina y, aunque él no lo menciona, pero también surge información de que a su esposa, que estaba en destaque también, parece que en el Capitolio, en la superintendencia del Capitolio. Pues le eliminaron el destaque y la mandaron a llamar a su agencia. Eso, la mandaron a regresar a su puesto de carrera, que era en la ACA. Y claro, él dice que es represalia porque él era el autor del proyecto de ley que la gobernadora vetó, que le eliminaba las escoltas a los exgobernadores, a todo en general. Porque lo que se había planteado en su inicio, que me parece que el proyecto era del representante Ramón Torres, era que se le eliminara nada más a los convictos. A los convictos, pero el de Juan Oscar Morales era a más todos. Completo, era a todos. A los que ya la tenían y a los que pudieran estar pendientes a tenerla. Claro, y la gobernadora dio un veto de bolsillo a ese proyecto de ley. Así es. Y luego lo justificó en los medios de comunicación diciendo que lo había vetado porque no quería que la llevaran a los tribunales. Hablando por los pelos la decisión del caso que llevaron Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló cuando el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá le eliminó las escoltas, que no sé de dónde ya hace ese análisis jurídico para decir que no lo firmó, pero también se le chispoteó, como decía el Chavo del Ocho. ¿Sabes cuando el Chavo del Ocho decía una verdad? Decía, se me chispoteó. Sí. Pues se le chispoteó a la gobernadora cuando dijo que ella no renunciaba a su derecho a tener escolta cuando salga por Fortaleza. Y ese es la verdadera intención detrás de por qué la gobernadora no firmó el proyecto de ley que eliminaba las escoltas para todos los exgobernadores. Es
porque ella quiere conservar sus escoltas cuando salga de Fortaleza, lo dijo. Entonces radicó un proyecto de ley para eliminarle las escoltas a los exgobernadores convictos. Entonces también se los elimina con su proyecto de ley a los candidatos a la gobernación y a la comisaría residente, lo que busca con eso también es darle un golpe político a la oposición. Claro. Porque tú sabes que se le asigna una escolta a los candidatos para brindarle la protección, un momento que uno sabe que es álgido en la política, ¿no? Y que también le brinda el beneficio a los candidatos de ir y venir a asuntos de sus campañas, porque eso es un caso que se decidió ya en el Tribunal Supremo hace muchísimos años, de que los políticos podían y los candidatos podían utilizar vehículo oficial y escolta en sus gestiones de campañas políticas. Pero Juan Oscar Morales, al enterarse de que la gobernadora había dado un veto de bolsillo al proyecto de ley que eliminaba las escoltas a todos los gobernadores, volvió y radicó un proyecto de ley, suavizándolo un poco, porque ese nuevo proyecto de ley dispone en un año de protección, si es que se puede llamar protección. Un año después de las elecciones. Aquí Jay Fonseca le ha revelado al país para qué realmente se utilizan las escoltas en Puerto Rico, ¿verdad? Y claro, pues al hacer esto Juan Oscar Morales, pues la gobernadora, que es una política maquiavélica, pues al parecer pues ordenó retirarle esos destaques en su oficina, que sabemos que el asunto de los destaques ha sido la manzana de la discordia en esta administración, o buscan la manera, o se ha utilizado los destaques como parte de ese tome y dame político, de ese pulseo político entre la legislatura y el ejecutivo. Pero fíjate una cosa, cuando uno va a analizar al PNP, es bien sencillo. El criterio no es ni ideológico ni programático. Aquí hay que aplicar, y por lo menos ese es el análisis que yo suelo hacer, la psicología del punto de droga. O sea, aquí todas las batallas son por el control del punto. Aquí hay un enclave contratológico que es la Secretaría de la Gobernación, pero no solo es contratológico. Una de las primeras órdenes ejecutivas que se firmó en esta administración fue colocar en la oficina del secretario de la Gobernación todo el poder de autorización de contratos y de destaques. Es decir, le dieron a Francisco Domenech la llave para controlar el flujo de empleados del Ejecutivo al Legislativo y a la Comisión Estatal de Elecciones. Y utiliza eso como claro, como un poder y ese es el feudo de Tomás Rivera Chats. Esta saga, que duró poquito, de Juan Oscar Morales y sus destaques, por eso, esta saga duró poquito, porque no pasó ni una hora que comenzó a comentarse que el Senado, en represalia a la decisión que había tomado el secretario de la Gobernación de revocar estos destaques, iba a citar a una sesión de interpelación a Francisco Domenech. No pasó una hora de que ante esa amenaza, fíjate, por eso es que yo planteo lo de la psicología del punto, porque es que aquí es, tú me tumbas a uno y yo te voy a tumbar a dos. Claro. Ante esa amenaza, ¿cuál fue la respuesta? No, vamos a rectificar. Y se revirtió la orden de la revocación de los destaques. Claro, pero una amenaza también. No, por eso, pero la amenaza. De ese, mira, recoge vela. Ahí es que voy, por eso. Lo que provoca el que rectifiquen es la amenaza del Senado de citar a Francisco Domenech a una sesión de interpelación. No. Porque ya tuvimos un ensayo de lo que podría pasar en una sesión de interpelación de Domenech en la vista de confirmación de su esposa. Claro. Que culminó con el retiro del nombramiento. Recordemos eso. Luego de la vista de Verónica Ferraioli, lo próximo fue el retiro del nombramiento. Así que yo creo que huyéndole a esa confrontación,
por el momento. Porque esa es la bomba atómica que tiene aquí en el hombro. Hoy, pero... Por eso, esa es la bomba atómica que tiene en el hombro el presidente del Senado. Porque a la próxima que ocurra, y esto no se va a quedar ahí, a la próxima que ocurra, esa va a ser la respuesta. Ahora, O sea, que tú crees que eso de la comisión total que se regó por ahí para interpelar a... no, ese fue el Francisco disuasivo. Gómez, eso tiene que haber sido el no, tiburón. ese fue, yo no tengo duda. Tiene la seña del No, tiburón. yo no, las huellas digitales y como la pelota de béisbol tiene la firma del tiburón. O sea, yo no tengo duda de eso. Ahora. La pelea sobre las escoltas va a continuar. Si a eso tú le sumas la pelea por la reforma contributiva y no me dejes el impuesto al inventario. No. La pelea por el impuesto al inventario y la colección de pullas, que tenía más puya que un puerco espín, esa conferencia de prensa de la gobernadora antier, cuando anunció un mini gabinete. O sea, la gobernadora, ante el fracaso de su gabinete, crea un gabinete de crisis que, como dijo en el caso de Janet Parra, no tiene que ir a confirmación. Y ahí incluyó a Janet Parra, ahí incluyó a Paco López, el exalcalde de Barranquita, y ahí el ascenso de Jan Peña a secretario de Asuntos Públicos, que lo habíamos anticipado en Cátedra 580. Y por ahí viene una línea de ataque del gobierno de Jennifer González ante la incapacidad evidente de los secretarios de gabinete de comunicar. Pues ella tiene su mini gabinete, su gabinete de crisis para comunicar. Ahora, yo anticipo que eso va a abrir un nuevo flanco en dos bandas con la legislatura, porque todo es una colección de archienemigos. O sea, Janet Parra no es la mejor por eso, para hacer enlace con la Asamblea Legislativa. Pero vas a abrir un flanco con los secretarios de agencia. Yo escuchaba a la gobernadora decir que ellos van a complementar la comunicación. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuando comiencen las contradicciones entre los secretarios de agencia y estos portavoces, y tengamos los mini Valerie multiplicándose en el gobierno. Es decir, los secretarios que ante el control excesivo de la fortaleza quieran desarrollar su agenda propia o quieran comenzar a irse porque no los dejan trabajar, pues ahí vas a abrir otro flanco de crisis que es más que anticipable que va a ocurrir, creo yo. Y que claro, luego de lo que le pasó a la ex secretaria de DACO, supondría yo que entonces los miembros del gabinete y estas personas que acaban de nombrar, al nuevo de DACO, al director Lepritz, y se me escapa si el de Agricultura también. Sí, el de Agricultura. Pues ya tienen... vamos a decir, ya les leyeron la cartilla, que aquí quien tienen que destacar es la gobernadora, y fíjate que algunos jefes de agencia que se han entrevistado luego del incidente de la secretaria de DACO, la gobernadora hizo esto, la gobernadora, esta es la agenda de la gobernadora. Que el que levanta un poco la cabeza se la vuelan. No se la van a volar. ¿Qué anticipa eso? Que en el mundo del PNP, lejos de resolverse los problemas en el 2026, se van a multiplicar. Y se van a multiplicar porque ya la gobernadora ha decidido, en vez de tirar puentes de comunicación, cazar la pelea. O sea, todos esos nombramientos, todas esas pullas, particularmente cuando dicen el caso de Janet Parra, que ahí sí la podía nombrar y que ahí nadie la tenía que confirmar. Oye, eso es un misil directo al cuarto de máquina del Senado. Todo eso lo que anticipa es que ese espíritu de guerra que habita en Jennifer González, pues está saliendo a flote. Y la consecuencia va a ser un 2026, me parece a mí, bien complicado en la vida interna del PNP. Y a eso hay que añadirle que los vientos de primaria, o de que buscan, que ya hay gente así en consultas, buscando candidatos de cara al 2028,
esta semana también tuvo otro hecho que lleva a la gente a pensar en eso, que es que ya Pedro Pierluisi, el exgobernador, anda lleva por ahí, 2 parrandas. Lleva parrandeando por ahí. La última, la más reciente, fue en Camuy. Y estaba justo al lado de Tomás Rivera Chatz. Entonces me decía un amigo mío ayer, pero es que a Pedro Pierluisi le gusta parrandear y ha ido a parranda. ¿Tú recuerdas haber visto a Pedro Pierluisi de parranda por ahí, no ocupando ningún puesto político? ¿No lleva eso un mensaje principalmente a ese grupo de PNP que votó en la primaria con Pedro Pierluisi y que pública y privadamente le han dicho a uno que este gobierno los ha esquineado, no le da contrato, no le da puestos en el gabinete, o sea, los han esquineado? ¿Tú no crees que esa imagen donde aparece el presidente del Senado y el hombre fuerte en ese partido, el líder que pase, venga quien venga, candidato que venga, gobernador que venga del PNP, él sigue ahí presente, Tomás Rivera Chatz? No, definitivo. Mira, ¿Cómo fue que tú le llamaste? La campaña pasiva. La campaña pasiva del PNP. Mientras estamos grabando aquí, sí, para que tú veas cuál es el estado de situación del PNP y de la administración de Jennifer González, el caos que existe ahí. Ay. Nos llega una información que saca a relucir Rafael Lenín López, que fue el periodista que publica en primicia el tema de la revocación del destaque de la esposa de Juan Oscar Morales. Publica unas expresiones del secretario del secretario de Asuntos Públicos, recién nombrado, Jan Peña, el superviviente, donde reitera que la revocación de todos estos destaques continúa en vigor para garantizar la continuidad de los servicios en la agencia, que es un eufemismo para decir porque nos da la gana. Exacto. Pero mira el estado de situación en ese gobierno. O sea, en menos de 3 horas, han dado orden, contraorden y vuelta a la orden original. Todo esto públicamente. Ahondando la crisis política en evolución que vive el PNP. Bueno, yo me imagino que de igual manera retomarán la amenaza de la interpelación. Claro, volverá la amenaza de la interpelación. Eso volverá. Pero entonces, nada de eso contradice la conclusión más que evidente de que el 2026, me parece a mí, va a ser un año bien complicado para el PNP. O sea, lejos de resolverse todos los flancos de batalla que se abrieron en este cuatrenio, en este año, se van a recrudecer, me parece a mí. Luego de este intercambio tan accidentado. Que el año, el 2026, políticamente hablando a nivel local, se inicia con una comisión total también, ¿verdad? Comisión total después de Reyes, las octavitas. E interpelar también, vamos a incluirlo nosotros acá, al secretario nominado al DACO, que digo que es secretario ya porque estaba operando un nombramiento de receso, el de PRITS y el de Agricultura, y ya está convocado por el presidente del Senado para el 8 de enero del 2026. Exacto. Que mucha gente especuló que ese anuncio así tan de golpe y porrazo podría o puede dar a entender de que se ven amenazados estos nombramientos, aunque hemos visto por ahí y defensores del nombramiento del licenciado Irán Torres Montalvo. No, incluyendo al propio Torres Montalvo, que dice que, que la segunda persona con la que él habló cuando lo nombraron después de su esposa fue con Tomás Rivera Chatz, y que Tomás Rivera Chatz es amigo de su familia desde hace muchos años, que su familia, que eso es un hecho público, es una familia militante del PNP de toda la vida, y que eso parece que él es lo que él levanta como seguro de vida a la confirmación. Yo no sé, él no estaría tan seguro. Por eso.
Pero sí, porque de igual manera le habrá decir, que ver. Mira, tú sabes de política, me tienes que entender que Claro, esto es lo que tenía que hacer en así estos es la momentos. política. Tú lo sabes. Yo te quiero mucho, pero así es la política. Tengo que devolver el golpe. Hay que devolver el golpe. Veremos a ver. Mi madre. Bueno, oye, y dime. Háblame del Partido Popular. De esa guerra pues, que hay en el noroeste. Bueno, pues parece ahí que el alcalde de Aguadilla, que fue nuestro alumno, y que... Julio Roldán. Julio Roldán, que rescató el municipio de Aguadilla luego de, podemos decir, décadas de dominio del PNP. De aquel, Yuyo, ¿te acuerdas? No, ese es de Aguada. No, Aguada, Carlos Méndez. Carlos Méndez, ¿te acuerdas? Que era sí. también un personaje en ese municipio y que lo que por lo menos la información que había surgido era que no dejó en buenas condiciones económicas ese municipio por la obra que después fue hasta presidente del Partido Republicano. Imagínate tú. Sí. Pues logró prevalecer por más votos en las pasadas elecciones como alcalde de Aguadilla. Parece que él, pues eso le dio un impulso de querer aspirar a otros puestos ya a nivel nacional. Primero, él pretendía ser el presidente de la Asociación de Alcaldes, que hasta el momento pues ha tenido un papel muy discreto en lo que va de cuatrienio. No es la Asociación de Alcaldes cuando era presidida por el ahora senador Luis Javier Hernández, que siendo alcalde entonces de Villalba, utilizó la presidencia de esa organización como plataforma para su aspiración al Senado. Luego, pues ahí pasó algo que hubo una gente de esa misma región, movieron ficha y luego incluso que se habían comprometido con él a darle el voto para la presidencia de la Asociación de Alcaldes, se le negó. También él se sintió que tenía que tener un papel importante, preponderante en todos los esfuerzos de refundación del Partido Popular, y lo ignoraron o lo esquinearon o no le dieron la importancia que él entendía que se le debía de dar, y se prefirió darle esa potestad a Cristian Cortés, licenciado e ingeniero Cristian Cortés, que es el alcalde de Aguada. Y ahora pues surge toda esta controversia con este consorcio, que la verdad es que admito no tengo mucho detalle de qué se trata, pero ustedes saben que como parte de la crisis de los municipios hay una serie de gestiones que se hacen hoy a través de consorcios, que en este en particular lo presidía el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Pero en conflictos que tiene con el alcalde de Aguada, que va también por la jurisdicción y que del Parque de Aguada, Colón. Imagínate, el Parque Colón, pues ahí la relación no ha sido muy buena y a eso se han unido, como en la lucha libre. Tú sabes, cuando es una lucha que en el ring, rodeado de alambre de púa, pues se van metiendo poco a poco los luchadores. Los luchadores. Pues ahí se metió Ricky Méndez, el alcalde de Isabela, se metió también hasta Layito. El alcalde de San Sebastián, que no lleva ni un año. Y hasta el Carlitos López de Rincón. Pues también se ha metido en ese Royal Rumble. No, hay como 5 alcaldes populares que terminaron pidiéndole la renuncia a Julio Roldán. Y antes de que le aprobaran la sede vacante, él decidió renunciar. Y le voy a enviar a Juanca para que él tenga aquí y lo pueda compartir con ustedes un vídeo de... Ese hombre ha dado un mensaje de estado para renunciar. Aquí no podemos hacer como yo con Cacu, que lo pone en el micrófono. Lo pego en el micrófono. Aquí como tenemos la tecnología, pues vamos a pedirle a Juan Carlos que a ella se lo envíe por el WhatsApp para que lo suba en el programa y podamos hablar sobre él, donde básicamente el alcalde de Aguadilla expone su situación y también su preocupación en cuanto a cómo esto puede afectar al Partido Popular y a todo el proceso de refundación en el cual está metido en estos momentos. Y que Cristian Cortés es el ingeniero de la refundación del Partido Popular. Que eso puede tener también una
una repercusión. Claro, los alcaldes en Puerto Rico desde hace ya muchos años, yo diría que desde que las papeletas se dividieron, porque para aquellos que no sepan, hasta las elecciones me parece que del 93, el elector lo que recibiera era una sábana, un papel inmenso donde estaban todas las candidaturas y votaban, depositaban y se iban. Entonces, ¿qué pasa? Bajo la gobernación, me parece que Hernández Colón, pues sí, se legisló para dividir las papeletas. Y la división de las papeletas, yo creo que fue el inicio de esa independencia, entre comillas, que ha llevado a los alcaldes a no sentir que el partido es estrictamente necesario para ellos ganar. Que ellos pueden ganar, no importa quién sea el candidato. Que es lo que ha pasado en el Partido Popular. Fíjate que el Partido Popular, en las pasadas 2 elecciones, ha logrado elegir una mayor cantidad de alcaldes vis-a-vis al PNP, independiente de que su candidato a la gobernación gane o no gane. O sea, han perdido... Gane o no gane, o en este caso llegue tercero. A pesar de eso. Por eso, a pesar de eso... Eligieron 40 y pico de alcaldes populares. A pesar del Partido Popular haber sufrido el peor escenario en sus ya casi 90 años de historia, la mayoría de los alcaldes hoy día son miembros del Partido Popular. Pero yo a veces te he comentado que muchos alcaldes en Puerto Rico utilizan la insignia del partido para figurar ahí, porque necesitan de la estructura electoral para el día de las elecciones, pero tú lo ves, no, mire, usted vea todavía, vaya a su pueblo y busque a ver, porque todavía hay muchos lugares donde no han retirado la propaganda política, para que usted vea, principalmente de los alcaldes, que lo que ponen, si acaso una pavilla. Pero micropava. Una micropava. O sencillamente no ponen nada, incluso prescinden del color, de los colores oficiales de sus partidos. Mira, Néstor, tenemos aquí el vídeo del alcalde de Aguadilla. Vamos a escuchar. Desarrollo laboral del noroeste no puede ser rehén de agendas personales, improvisación ni de una visión reducida y vaga del servicio público. A los compañeros alcaldes que militan en el mismo partido, quiero decirles que sus ataques difamatorios y sus agendas llenas de odio en nada afectan a Julio Roldán, en nada. Tristemente, a quien único laceran y le hacen daño es a la institución del Partido Popular Democrático. Sus acciones públicas ponen en riesgo el triunfo de nuestro partido en las próximas elecciones generales en el 2028. Ustedes no me fallaron a mí, le fallaron al pueblo popular, siendo cómplices de la oposición política, una oposición política que en vez de fiscalizar, solo vive del chisme, del rumor y del cuento. Esta situación a la que ustedes han expuesto al Partido Popular es simplemente vergonzosa, mezquina y egoísta. El pueblo popular no olvidará este acto de profunda deslealtad a la institución y a la cohesión de trabajar en equipo. Culmino este capítulo feliz y lleno de alegría, pues nada brinda más satisfacción de cuando se cumple el deber con servicio, acción y resultados, y así lo hice. No guardo rencor. No han habido un solo ser que se haya levantado de manera injusta contra mí que no le haya tocado cumplir con la justicia divina. Esa no se equivoca y de esa nadie en la faz de la tierra se librará. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Así lo dictan las Sagradas Escrituras. Por todo lo anterior, reitero que esta renuncia es definitiva e irrevocable. El desarrollo laboral del noroeste... Pero si es que lo iban a destituir. Bueno, pues ahí lo tienen. Pero fíjate, aunque no fuera irrevocable, lo iban a destituir. Fíjate, a mí lo que me dicen es que el alcalde también ha tratado... ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Tú que estás cerca, tú estás ahí... No, yo no estoy cerca. A mí lo que me cuentan es que el alcalde Roldán ha querido
Pues yo no sé si hay una cuestión también de celos que le tiene porque se ha proyectado como un líder más allá de las fronteras de Aguadilla. Y más allá del Partido Puede Popular. que haya algo de eso también y que ha logrado, sí, sin duda alguna. Y fíjate que él hace un llamamiento a que primero indicando de que esto puede tener efectos negativos en el Partido Popular a nivel pues, nacional, pero se proyecta también en ese video de que él está con el Partido Popular, sigue siendo popular, porque aparece al lado de una foto del don Luis Muñoz Marín y doña Inés María Mendoza. Pero yo lo que puedo percibir, lo que me cuentan es que aquí lo que están aplicando es la indiferencia, Duprey. De verdad. Nadie ha reaccionado a las expresiones de él. Indiferencia. Están aplicando la indiferencia. O sea, es la nueva política pública del Partido Popular. El primer caso de indiferencia como sanción. Y claro, y que el alcalde de Aguadilla quiere que, o por lo menos me dicen, que quiere que el Partido Popular a nivel central intervenga en este asunto y allá arriba le están aplicando la indiferencia. Aquí hay varias versiones de por qué esto está ocurriendo y qué es lo que puede pasar. Esa es una. De que aquí es todo, como él dice, un chisme, y que es un chisme por celos políticos, etcétera, y que por eso esa piña del resto de los alcaldes populares de esa región, de la región, de juntarse para sacarlo, claro, para sacarlo de ahí. Hay una segunda versión, sí, que es que el alcalde de Isabela había señalado una serie de irregularidades en el manejo de las contrataciones por parte del Consorcio del Noroeste. Argumento al que se ha unido el senador Eliezer Molina. Eliezer Molina ha planteado públicamente de que al alcalde de Aguadilla le están siguiendo la pista, como decía la canción aquella de El Gran Combo, a ti te pasa algo. Pues le están siguiendo la pista no solo los alcaldes populares, sino que habrían otras entidades que están pendientes a lo que está pasando con el Consorcio del Noroeste. Ese rumor ya había sido, ya lo habíamos escuchado antes de la elección del 2024 y pues finalmente no ocurrió nada con el alcalde de Aguadilla. Él hizo hasta unas expresiones públicas reclamándose haber sido reivindicado. Puede ser que haya de todo un poco, como aquel programa de Ramiro Martínez en todo esto, y que aquí se hayan juntado muchas agendas cuyo saldo es la salida del alcalde de Aguadilla de la presidencia de este consorcio. Ahora bien, le crea un problema al Partido Popular en el área oeste. Y yo no sé si este es el primer caso de muerte política por indiferencia o de castigo político por indiferencia, si la indiferencia es un buen método. Porque él va a seguir hablando, él va a seguir creando opinión pública y va a seguir consolidando su papel como opositor y como una voz crítica, particularmente a todo ese proyecto de refundación del Partido Popular. Y eso me parece a mí, José Efraín, y a quienes nos ven y escuchan, que trae otra vez a flote un problema estructural que tiene el Partido Popular y que no es que no lo tengan los demás partidos, pero los demás partidos cuentan con un gancho ideológico, entre comillas, usando la versión vulgar de la ideología política que se usa aquí, que es ideología es igual a estatus político, opción de estatus político. Pero tanto el PNP como el Partido Independentista tienen un pegamento interno que es la defensa de una opción de estatus que le da razón de ser a esos partidos. En el caso del Partido Popular, la ausencia de un proyecto político común hace que sea mucho más fácil en el Partido Popular. No es que no pase en el PNP, ni en el PIB, ni en Victoria Ciudadana, ni en Proyecto Dignidad. Pero en el Partido Popular se hace muchísimo más fácil que
las apetencias personales, el deseo de poder, las agendas individuales, los celos, la chismería, como dice el alcalde de Aguadilla, pues prevalezcan sobre cualquier interés colectivo. Y a eso sí tú le sumas. Bueno, pero acuérdate lo que pasó hace un par de semanas atrás, cuando Claro. se llevó a cabo una actividad Y no fueron los alcaldes. del Partido Popular en Barceloneta y ni la alcalde anfitriona estaba. Ni el presidente de la Asociación de Alcaldes. Pero el día antes habían estado en una actividad donde parece que Jennifer González los convocó en este asunto, ella sentando las bases para luego vetar el proyecto que iba a eliminar el impuesto al inventario. Los alcaldes populares estuvieron en una superproducción, un espectáculo. Un espectáculo tú, del platinado. que montó ella en Fortaleza, Claro. rodeado de todos los alcaldes del Partido Popular y el PNP. Claro. Pero si eso tú le sumas, y por eso Y digo después que no le fueron, o fueron muy pocos a la actividad de Barceloneta. Pero- y después resultó que había unos con ella en España. en España, pero por eso, a eso tú le sumas el problema estructural, además de la falta de un proyecto colectivo, de que el Partido Popular se ha convertido en una coalición de partidos municipales. O sea, todos estos alcaldes O de candidatos municipales. Porque... no son partiditos a nivel municipal. Y todos estos alcaldes, su único objetivo es ellos resultar electos o reelectos. A ellos les da poco si... Mira, si el pero es que en la lo que yo elección te pasada decía, lo el resultado de su elección a nivel municipal, poco o nada depende Mira. del candidato a alcalde. Por eso el Pablo José tiene que buscar la manera, ¿verdad? De amarrar a estos alcaldes, de que respondan a él como líder. Y claro, él tiene el beneficio de que, a diferencia de esos otros candidatos, él es aunque lo niegue por una cuestión, por unos tecnicismos, como diría un buen amigo de nosotros, de que vaya a ser el candidato en el 2028. No, pero el candidato para todo efecto pero práctico. tiene todo un cuatrienio Claro. para amarrar a su partido y posicionarlo para una candidatura a la gobernación. Y por eso yo pienso, ¿verdad?, que él si está aplicando aquí la indiferencia para que no tener que meterse en ese asunto donde están involucrados, me dijiste tú, 4 o 5 alcaldes del 5 Partido alcaldes, Popular. pero Pablo tiene un problema. Pablo es un rehén de la historia política reciente del Partido Popular. Ya los alcaldes populares probaron que no necesitan un candidato a Como de gobernador Diego popular. Salcedo. Por eso ya ellos, Diego Salcedo. ya ellos jugaron a un candidato a gobernador popular. Ya ellos probaron que pueden ganar sin que el candidato a gobernador del Partido Popular ni tan siquiera vaya a sus municipios. Tú sabes. Porque eran rumores Bueno, imagínate, hubo un montón de municipios populares donde quien ganó fue Juan Dalmau. Pero por eso, tú sabes, porque los rumores nos llegaron a los dos, que aquí había municipios donde los candidatos a alcalde del Partido Popular y los alcaldes no querían al candidato a gobernador del Partido Popular que no visitara. Y a contrario censo. Sí, que le huían, mira, como ya que estamos hablando de la gran combo, huye que te coge. Huye que te coge la muerte. O sea, cantaban huye que te coge la muerte. Ay, mi madre. Y era peor. Esos mismos alcaldes, cuando Juan Dalmau iba a los municipios, buscaban la oportunidad de tener un photo opportunity con Juan Dalmau. Claro. Y curiosamente en esos municipios ganó Juan Dalmau. Por eso, exacto. Bueno, por eso que no no se extrañaba a nadie que Juan Dalmau, más allá del carisma que tenía, llegara allí y si tuviera esos resultados. Porque porque imagínate un popular que, bueno, si yo soy popular y el alcalde mío no tiene ningún problema con retrasarse con Juan Dalmau, pues que yo vote por Juan Dalmau no es nada. ¿Cuántos alcaldes populares no dicen hoy que la gobernadora los trata mejor que gobernadores populares? Ah, no, y en eso Jennifer González. Por eso es una maestra. Y a ella le gusta esa política chiquita. Sí, el chiquiteo y el vamos a ir a inaugurar la cancha y este proyecto. O sea, y vamos al chinchorreo en el vamos canal, al chinchorreo. Esas cosas. No la tiene fácil Pablo José Hernández. Pero entonces, ¿cómo con entonces, los alcaldes populares? Pero entonces, fíjate que es una situación sumamente complicada. Porque ya ellos, sintiéndose que pueden ganar sin necesidad de que el candidato a la gobernación del Partido Popular le vaya regular. No es que le vaya bien, le vaya regular. ¿Cuál es el poder coercitivo que tiene
el presidente del Partido Popular. Ninguno. De hecho, una de las alegaciones que están haciendo, yo no sé si proviene del bando de Julio Roldán, es que la vicepresidenta del Partido Popular y ex senadora de ese distrito, que es Mayagüez Aguadilla, Migdalia González, junto con el alcalde, me parece que de Aguada o el de Isabel, están buscándole formarle una primaria allí en Aguadilla. No me que extraña. lo que va a provocar, es que el Partido Popular que lo que va a pierda la alcaldía. provocar que el Partido Popular pierda la alcaldía de Aguadilla, que luego de haberle costado décadas conquistarlas nuevamente. Pues por eso te digo. Un pueblo que era popular. Cuando tú vas sumando, y eso fue de los pocos analistas, y ahí voy a soplar nuestra propia corneta, que señalamos lo peligroso que era en la primera actividad donde el presidente del Partido Popular convocaba antes de la asamblea de reglamento que se diera el papelón de que solo 5 alcaldes populares fueran, que ni la anfitriona del evento fuera, ni el presidente de los alcaldes populares fuera, lo peligroso que eso era. Cuando lo que se iba a discutir era la estrategia electoral de cara al 28, lo peligroso que eso era en la proyección de cuán efectivo estaba haciendo Pablo José Hernández como presidente del Partido Popular. Olvídate tú del video que yo no sé si lo hizo con inteligencia artificial o cómo, de lo mucho que ha buscado hacer en Washington. Que quedó extraordinario. Por eso, pero se veía raro, se veía un video de campaña. Bueno, porque sí, es un video que lo que le faltó anuncio político pagado. Por eso, pero es la versión versión digital del boletín aquel que uno recibía por correo. Pero eso está chévere. Dale. Pero más allá de eso, el resto de las señales, el descenso que ha tenido en las encuestas, el descenso que ha tenido en los recaudos, los problemas que comienzan a acumularse a nivel interno, porque parece que Pablo José Hernández no tiene a su alrededor. Y es un problema que uno comienza a escuchar de los populares. Y el Partido Popular es un fabricante de chisme extraordinario. El Partido Popular, en esa dirección, en esa cúpula popular, muchachos jóvenes, muy inteligentes, muy honestos, muy serios, muy competentes, muy capaces, pero con poca o ninguna experiencia política. Y el que más experiencia política tiene, ha perdido en 2 ocasiones para lo que ha aspirado. ¿Quién es ese? Pues el secretario general del Partido Popular no ha perdido en 2 ocasiones. Y Charlie Delgado, que está ahí de vicepresidente. Y Charlie Delgado, que no se escucha para nada. Que no se escucha para nada. Y perder en política no es malo. No, Abraham Lincoln perdió 3 veces y ganó la presidencia de Estados Unidos. Y Ahora Luis bien, Ferré. y Luis Ferré perdió 3 veces más. Sí. Ahora, el único de ellos que tiene experiencia política es el secretario general del Partido Bueno, por Popular. eso fue que yo ahora no recuerdo si fue aquí o en Cátedra 580 que sugerí que tiene que intervenir él en esa Por situación. eso, o en ausencia de él, a lo que voy, Ajá. en ausencia de él, necesita un adulto en el salón. Mira, yo te una digo, figura con pienso, peso político, mira, que sea el malo en esa película y que vaya ajustando las tuercas de cara al 2028. Mira, yo pienso que yo difiero, concurro en parte y siento en otra, como dirían los jueces ahí al Tribunal Supremo. Pues yo usted, pienso que... Oye, usted se está preparando, ya usted tiene la jerga y ya usted está manejando el lenguaje de la alta curia. No, deja eso, Rafael. Eso viene. Deja Tranquilo, eso, Rafael. eso viene. La presidencia de Pablo José Hernández Rivera al Partido Popular ha traído muchos aspectos positivos, sin duda alguna, y si tú lo comparas con lo que ha sido la presidencia de ese partido. No, pero pelea limpio. Bueno, por no, eso. Chico, pero no me pero por eso, compare pero está bien, pero uno tiene que destacar también lo es bueno. una comparación injusta. Uno tiene que destacar los puntos buenos que ha tenido la llegada a la presidencia de un partido que en la candidatura a la gobernación, como tú decías ahorita, llegó en tercer lugar. Llegó tercero. Sí, porque si tú asumes la presidencia de un partido, cuando el partido pierde por 11,000 votos, tipo cuando pasó con Bernier,
o llegue a un sólido segundo lugar, bueno, pero tú estás recogiendo un partido que literalmente terminó en la ceniza. Y ha estado recogiendo, porque una de las noticias que salió esta semana es que el partido ha estado recogiendo una buena cantidad de dinero para hacer, vuelvo y repito, el año postelectoral. Sí, que es un año políticamente muerto. Muerto, y que la gente no se quiere calentar. Exacto. Porque la gente no quiere que identifiquen a uno con el partido de oposición, un gobierno que está empezando. Claro, también la ayuda que este primer año de la gobernación de Jennifer González ha sido tan desastroso por sus ejecutorias y por las peleas internas que había en ese partido, que la gente puede ver a Pablo José como una alternativa, como una esperanza dentro del Partido Popular, cosa que en el pasado no veían. Primero porque a principios de un cuatrienio no se sabía claramente, o sea, las elecciones cuando corrió Charlie Delgado, a principios de ese cuatrienio, nadie sabía quién diablo iba a ser el candidato a la gobernación. Eso es correcto. Si tú me hubieses preguntado a mí, yo hubiese dicho Eduardo Batia. Y mira para allá, corrieron 3. Terminó a mí me parece que en gran medida le afectó a Charlie Delgado a ver esa primaria, la afectó, que fue la primera primaria. Claro, está la primaria, está el evento del 94 donde se escogió quién iba a correr a la gobernación, donde ganó Luis Acevedo. Pero esa era una primaria una elección a presidente del partido. Claro, pero esta era la primera primaria real de verdad a la que se somete el Partido Popular. Lo que te quiero decir es que Pablo José, que viene de haber corrido en una posición a nivel nacional, cosa que no tuvo Charlie Delgado ni David Bernier. Bueno, en el caso de David era peor. David nunca había aspirado a un puesto electivo. Y claro, de David Bernier a mí me parece que fue una candidatura, y yo he escuchado entrevistas que le han hecho recientemente, fue una candidatura a destiempo. Me parece que el país en general, no solo el Partido Popular, perdió la oportunidad de tener un buen servidor público que no iba a llegar allí ni a jobar, ni a traquetear, ni nada de eso, pero pues ya eso es historia pasada y eso no va a volver a ocurrir porque doña Alexandra tampoco lo va a dejar. Esa es la realidad. ¿Sí o no? No, yo en eso prefiero... Bueno, por mis realidades. Bueno, pero exacto, sí, pero nada. Yo prefiero no opinar. Prefiero no opinar. Él debió haber corrido en otro cuatrienio, pero lo que te quiero decir es que Pablo José coge el Partido Popular en unas circunstancias malísimas. Déjame hacer un caveat ahí. Espérate. Déjame hacer un caveat ahí, porque si no lo hago no puedo dormir. O debió haber corrido con un partido en una mentalidad distinta a la mentalidad que había en ese Partido Popular. Claro, pero yo me imagino que los choques que ha recibido el Partido Popular desde ese momento para acá le deben haber hecho recapacitación. Pero que los esfuerzos que ha hecho Pablo José para rehabilitar la imagen institucional, la imagen y la institución del Partido Popular en este poco tiempo, a mí me parece que son extraordinarias tomando en cuenta, Duprey, que esto no es el Partido Popular de los 80, ni los 70, ni los 50. ¿Verdad? Porque no, hay que tener esto en justa perspectiva. Que le falta mucho camino por recorrer, sí. Que tiene que buscar la manera de que esos alcaldes populares que son la mayoría lo vean a él, como lo ven la mayoría de los populares, como el candidato a la gobernación que le puede abrir nuevamente la puerta a la fortaleza. Tiene que hacer algo. ¿Y cómo lo va a hacer? Yo no sé, porque no tiene un poder coercitivo. Pero ahí porque ya ha quedado demostrado que estos alcaldes pueden ganar. Mira, el Partido Popular puede poner allí en la papeleta. Al pollito. Y ellos dicen, ya, yo gano como quiera. Pero ahí hay un ejemplo. ¿Cómo tú luchas contra eso? Ahí hay un ejemplo que, aunque puede ser psicológicamente traumático para Pablo José el mirarlo, si lo hace desapasionadamente, y yo sé que él tiene la capacidad para hacerlo, va a poder entender mucho de lo que tiene que hacer. 1999. Okay. Sila Calderón acababa de asumir la presidencia del Partido Popular. De la mano de Aníbal Acevedo Vilá.
que era el presidente del Partido Popular. Y que había dado todas las batallas. Sí, claro, la batalla... Que están en su nuevo libro, que los invito a todos que lo compren, donde él hace un recuento de todas esas batallas que él dio sobre en esa el época. proyecto Young, etcétera. Y contra Pedro Rosselló. Contra Pedro Rosselló. Que era el último gran caudillo. Y luego de haberse apuntado el triunfo en el plebiscito del 98 con la quinta columna. Sí, señor. Llega... No, digo esto porque arrebatarle el poder a una persona que hizo en la presidencia del Partido Popular todo lo que hizo hacer. Sí, pero eso va a complicar la trama a la que me voy a referir. Sila Calderón asume la presidencia del Partido Popular y se da una confrontación en torno a la candidatura a la comisaría residente. Ah, me acuerdo de eso, sí. Sila Calderón respalda a Aníbal Acevedo Vilá. ¿Por qué? Era lo más lógico luego de que él se hubiera echado a un lado como presidente del Partido Popular. Claro, que tú crees que hubo ahí algo de deuda de gratitud. No, totalmente. Totalmente. Surge la candidatura de José Alfredo Hernández Mayoral. En aquel momento José Alfredo era respaldado por los principales alcaldes del Partido Popular. Y la vieja guardia. Pero déjame hacer el cuento. Ahí estaba Churumba Cordero, ahí estaba José Aponte, ahí estaba la mayoría del liderato legislativo, Miguel Hernández Agosto, etcétera. Es decir, la vieja guardia popular y los alcaldes de peso político del Partido Popular respaldando. La maquinaria del Partido Popular respaldando a José Alfredo Hernández Mayoral. Y Sila Calderón sabía que si se dejaba imponer esa, no iba a tener peso político alguno en el Partido Popular. Y ella un buen día dijo, bueno, esto es bien sencillo. Yo quiero que mi candidato sea Aníbal Acevedo Vilá. Si Aníbal no es el candidato, yo me voy. Y les dejo ahí la candidatura a la gobernación y hagan con el Partido Popular y la candidatura a gobernador lo que ustedes quieran. Eso puede pasar. Y prevaleció Sila María Calderón en esa pugna. Y de ahí Sila María Calderón logró consolidar su control del Partido Popular a tal punto. O sea, ese fue el Diego Salcedo de Sila Calderón. Por eso el Diego Salcedo de Sila Calderón, a tal punto que a pesar de que esos alcaldes difirieron muchísimo de Sila María Calderón, en ningún momento cuestionaron su liderato del Partido Popular. Fíjate, tú me has traído un punto a la mente, me recordaste que esa campaña yo creo que fue la última donde los candidatos a alcalde y legisladores usaron la pava y se tomaron fotos con Sila Calderón. Yo recuerdo que la ponían con el background amarillo que ella trajo como parte de los colores oficiales de ella. Y la última gran clase graduada de alcaldes populares, los Josian Santiago, los Rolando Ortiz, etcétera. No, y jefes de agencia que todavía están por ahí. Son producto de selección del 2000. Hay que revisitar. Ahí que sale César Rey, sale Víctor Rivera Hernández. Pablo José Hernández debería revisitar ese modelo de Sila María Calderón, que en un momento dado, y así ganó la alcaldía, tuvo que hacer una campaña totalmente disociada del Partido Popular, porque el candidato a gobernador del Partido Popular es Héctor Luis Acevedo, que estaba escrito en la pared. Allá es que ahí ella trae el amarillo también. El amarillo, la campaña, una campaña independiente totalmente. O sea, y yo creo que eso es un rito de pasaje que Pablo José Hernández tiene que cruzar. O sea, tiene que haber el momento Diego Salcedo para él como líder del Partido Popular. Demostrar que eres... Bueno, su abuelo lo hizo. Cuando Rafael Hernández Colón aspira a la presidencia del Senado, en la sesión inaugural hubo 2 senadores populares, Leonel Fernández Méndez y Ernesto Carrasquillo, que se abstuvieron de votar. Y la votación para presidente del Senado fue empate. Y se tuvo que parar Luis Muñoz Marín, que había sido electo senador, y decir, yo en la próxima votación me voy a abstener para poner en la conciencia de cada uno de los senadores populares la responsabilidad que aquí se elige un presidente del Senado PNP. Y se alinearon. Y luego Hernández Colón, ante el intento de Muñoz de hacerle lo mismo que le había hecho a Roberto Sánchez Vilella, que era entregarle en el caso de Sánchez el poder gubernamental y seguir mandando desde el Senado,
aquí quería seguir mandando en el Partido Popular y Hernández Colón le tuvo que decir, si mías son las responsabilidades, mías son las decisiones. Y ahí... O sea, si un líder político, claro, igual le pasó a Pedro Rosselló. Sí, cuando no se dejó montar a Carlos Romero Barceló, aunque después Carlos Romero Barceló se le insertó como candidato a comisionado residente. Candidato a comisionado residente. El que quería Pedro Rosselló era Cucuza. Era Cucuza Hernández. Claro. Pero los líderes políticos tienen que pasar por un momento en donde ponen a prueba con éxito su liderato político. Yo creo que para eso es fundamental el electorado popular. Que el electorado popular... Esa masa crítica, por pequeña que sea. Que es el que le está dando el dinero al Partido Popular, que alcanzó una cifra como de 1 millón y pico, Néstor, en su primer año, o cerca de $1 millón en este año. Esa misma gente es la que tiene que llevarle a los alcaldes el mensaje, o ayudar a Pablo José a llevarle el mensaje de que ellos tienen que responder a su líder, que es Pablo José Hernández Rivera, y que ellos quieren ganar la gobernación, y que para volver a ganar la gobernación necesitan alinearse. Que lo vaya a lograr o no lo vaya a lograr, con el grado de independencia que han demostrado esos alcaldes, principalmente los del Partido Popular, porque yo creo que eso en el PNP todavía... Eso pasaba en el PNP, pero ya no pasa. Eso pasaba en el PNP. ¿Qué? Que los alcaldes mandaban en el PNP. Bueno, los alcaldes del PNP fabricaron a Pedro Rosselló como líder político frente a Carlos Romero Barceló. Bueno, fabricaron a Fortuño, a Pedro Pierluisi. Sí, pero no sé. Sí, ¿tú crees que no fue tanto? No sé. Porque Jennifer González no lo demostró y Ricky Rosselló le ganó esa maquinaria. Pero claro, pero fíjate también que en el caso del PNP, por ejemplo, se pudo ver las primarias, aunque se ha dicho aquí, yo he escuchado a Jay con Adolfo decirle que los alcaldes le decían a Jennifer que estaban le decían a Pedro Pierluisi que estaban con él, pero la esposa y los dos demás. Sí, la estructura estaba con Jennifer, claro. Así que, pues, por eso te digo. Pero tiene un problema. Hay que ver si ahora, en el 2026, el presidente del Partido Popular se pone el cinturón. Digo, él va a tener un comienzo de año complicado porque está su hijo por nacer. Pero tiene que buscar la manera de alinear a los alcaldes. Y no sé, ¿verdad? Si él cuenta con alguien allí con las canas. Podría ser, por ejemplo, un Charlie Delgado, que tiene el standing, tiene las canas y fue alcalde. Hay que ver si lo quiere hacer. A ver de qué manera hace tipo Jennifer González estos días, ayer, que reestructuró y buscó portavoces. Exacto. Si Charlie Delgado ejerce, porque fíjate que aquí en los partidos políticos se dan muchos puestos, pero ¿tú has escuchado algo de Charlie Delgado como vicepresidenta del Partido Popular? Bueno, lo primero que yo escucho de la vicepresidenta del Partido Popular, Migdalia González, en este primer año es el bochinche de que hablamos ahorita. De Aguada. Pues mire, él tiene que dar la asignación. Por ejemplo, a Charlie Delgado. Charlie, tú vas a ser mi asesor en asuntos municipales. Y tú me tienes que bregar. Y vas allí a Aguadilla, vas a Aguada, vas a Rincón, vas a San Sebastián, a ver qué diablo está pasando aquí. Y ponme cintura a esta gente. Y lo bueno es que Charlie viene de ahí. Y el añado de Ricky Méndez, el de Isabela, y que Charlie Delgado vaya allí y busque resolver y sirva de amigable componedor, como tú a veces utilizas ese término legal, y me ayudas a resolver esta crisis. Y no se le puede aplicar la indiferencia a esta crisis porque estamos hablando de 5 alcaldes. Y yo creo que Charlie, una persona que habiendo sido alcalde, viniendo de esa región, yo creo que puede ser útil en esta decisión. Y aquí la gente no puede tener puestos por tenerlo. Tiene que tener puestos y hay que ocuparlo. Yo no sé si es Charlie Delgado. Digo, parece, pero un perfil muy parecido. Pues claro. O sea, un adulto con experiencia política. Fíjate, yo pensé en eso teniendo, ya que tú traiste así la Calderón, a Ferdinand Mercado. ¿Dónde está? Tiene que buscar. Claro, gente así. Y yo he hecho que Ferdinand Mercado, hasta donde yo sé, lo está ayudando de alguna manera. A lo mejor se puede buscar, pero no sé si ya esa etapa... Y Ferdinand realmente sabe y conoce
conoce las alturas y las miserias de la política. Trabajó en la Y última necesita, reforma y electoral. Pablo José Hernández, digo, y esto yo lo veo de bien de afuera, necesita alguien que conozca las alturas y las miserias de la política. Y eso solo lo da la experiencia. El caso de Ferdinand Mercado. Y esas dos personas... Estamos hablando de alguien que todavía está en una buena edad y que viene de la líder política de los años 80. Y que conoce al Partido Popular de las entrañas del Partido Popular. Bueno, pero ya hemos dado como poca gente. Dimos tú y yo 2 sugerencias de personas que podrían ayudarlo en esta crisis en el noroeste y a bregar con el asunto de los alcaldes. Y yo eso es metiéndome en lo que no me importa desde la baranda del análisis político. No, porque aquí analizamos las cosas desde esa baranda, porque aquí no somos aquí el líder de ningún partido político. Bueno, pues en esa línea vámonos, que el gordito no vino. Oye, nos quedamos esperando. Teníamos hasta sándwichito de mezcla. Bueno. Bueno. Hasta la próxima, amigos.